¿Qué tal, mis amigos? Continuamos con el recuento del libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre. Y hoy vamos a hablar sobre el Pentateuco. El Pentateuco es el primer gran libro del Antiguo Testamento. Relata la creación del mundo y el origen del pueblo de Israel y termina con la muerte de Moisés. Además de contar las vicisitudes que vivió el pueblo de Israel, también relata cómo Dios orienta su conducta a través de leyes justas. Antes de adentrarse en la lectura de estos libros, es importante conocer la historia y la forma en que fue escrita, y que a propósito no fue una sola forma, sino varias en que se escribió el Antiguo Testamento. También es importante tener en cuenta que Moisés no fue quien escribió el Pentateuco ni el Antiguo Testamento, y es difícil establecer cómo se escribió. Bueno, sabemos que inicialmente se contaba por tradición oral todas las historias que pasaban de algún pueblo o de algún personaje famoso, y eso pues se hacía tal vez durante la noche alrededor de una fogata. Inicialmente los ancianos recordaban las andanzas de personajes famosos, y después vinieron grupos del desierto que relataban la terrible marcha del pueblo judío hacia la tierra prometida, la revelación concedida por Dios a Moisés, además de las penalidades sufridas en Egipto. También aparecieron poetas populares y cantores de gestas contra los filisteos. También aparecieron los poetas o cantores de gestas contra los filisteos. Esas personas cambiaban batallas por un plato de comida antes de continuar el día siguiente. También estaban los sacerdotes que contaban las historias sobre cómo se apareció Dios en los santuarios donde peregrinaban cada año. Todo esto fue una narrativa oral, fue por tradición oral, hasta que en el siglo X antes de Cristo aparecieron personas más cultas a quienes les interesó la lista de los gobernadores de Salomón, los distritos en que dividió su reino, el lento proceso de construcción del templo de Jerusalén y el palacio, con sus numerosos objetos de culto o de adorno. Esto fue alrededor de Jerusalén, donde aparecieron estas personas que quisieron dejar todo esto por escrito. Luego surgen mentes brillantes que lograron recopilar todos estos escritos para hacerlos aparecer como una historia continua. Y después encontramos la historia deuteronomista, que comprende los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Recordemos que deutero significa segundo. Entonces, esto es como en un segundo momento en el Antiguo Testamento donde se escribieron estos libros o se incorporaron a lo que era el Antiguo Testamento. Bueno, y allí en estos libros recoge tradiciones que iban desde la conquista de la tierra en el siglo XIII hasta la deportación a Babilonia. Siglos más tarde, un autor copia al pie de la letra los libros de Samuel y Reyes y suprime todo lo que no esté de acuerdo con su perspectiva, y añade otras cosas que forman parte de las tradiciones. Así surge la historia cronista en el libro primero y segundo de Crónicas. Ahora vamos a ver la importancia de la historia en Israel. Para el pueblo de Israel es importante contar la historia, pues la consideran el lugar donde se conectan con Dios, donde se encuentran con Dios. La fe del pueblo de Israel nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos. Y esos acontecimientos son los mismos que nosotros en nuestro mundo vivimos. Dios se revela poco a poco, paso a paso, no a través de un libro, sino a través de una vida, a lo largo de la vida. Dios revela su amor, su perdón,
su interés por el hombre, su afán de justicia, sus deseos y planes con respecto a la humanidad. Los israelitas escribieron lo ocurrido cuando conocieron a Dios por lo que Él hizo y dijo a lo largo de la historia. Las maravillas que el Señor hizo con su pueblo no podían quedar solamente en la boca de muchos, sino debían ser escritas. Sin embargo, muchos documentos fueron escritos desde una perspectiva de propaganda política. Esto se puede ver en el libro de los Macabeos. También de una perspectiva de exaltación del héroe, utilidad práctica para los calendarios, conciencia de la importancia de reconocer, de recordar ciertas cosas. Vamos a ver ahora las diversas concepciones de la historia. Los historiadores de Israel no se pueden comparar con uno de nuestra época porque no tenían los mismos criterios que uno de nuestra época tuviera. Aún entre los historiadores israelitas hay diferencias en cuanto a las concepciones de la historia y esto es natural, considerando que hay 10 siglos entre las primeras obras y las últimas. La historiografía épico-sacral. Bueno, esto tiene una palabra compuesta aquí. Épico, ya sabemos que se refiere al origen de un pueblo y es lo que conocemos como una epopeya, como los cantares de gesta, donde nos importa saber, nos importa resaltar ciertos personajes o cierto pueblo al contar la historia. Y allí sacral, pues viene la palabra sagrado. Vamos a ver entonces cómo esta concepción se encuentra en la Biblia. Las narraciones centradas en héroes famosos, llamadas sagas, así se conocen las historias de los héroes famosos, y entre ellos encontramos a Sansón, Gedeón, y otros más, son solo un conglomerado de relatos individuales. Allí no se tienen elementos históricos, no se está analizando las consecuencias de un acto o de una acción, solamente se está centrando en contar lo que pasó con ese héroe. Estos transmiten a veces noticias de gran valor histórico, pero carecen de una concepción auténtica de la historia. La historiografía épico-sacral se encuentra también en el Pentateuco y en los demás libros históricos, además de las sagas mencionadas. Tiene dos rasgos fundamentales, la tendencia a exagerar los datos y la afición a introducir milagros, de modo que el Señor ocupa siempre el primer plano por encima del héroe o del protagonista. Aquí es muy importante esta concepción. Siempre el Señor va a ocupar el primer plano. La historiografía profana, que es totalmente opuesta a la anterior, es una concepción que relata los acontecimientos dirigidos por hombres, que son guiados por sus pasiones y sus ambiciones. Allí no hay espacio para Dios. La historiografía religioso-teológica es la que predomina en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver aquí dos elementos, el religioso y el teológico. El autor pudo incluir datos de valor histórico, pero su postura es la de un teólogo con un mensaje que transmitir y una idea y unas ideas que inculcar. De allí que es en muchos casos repetitivo. Ahora vamos a ver los principales géneros literarios en los libros narrativos. Y esto no es fácil, no es fácil catalogar los libros del Antiguo Testamento y decir que este libro es de este tipo de género. En el Antiguo Testamento se encuentran discursos de despedida, discursos políticos y arengas. También se encuentran oraciones de intercesión y de acción de gracias. Y también documentos o contratos, cartas, listas genealógicas, listas de héroes, de ciudades, de decretos y memorándum. También narraciones poéticas como mitos, leyendas, sagas y cuentos.
Y por último se encuentran narraciones históricas. Todo esto nos da una idea de con qué nos vamos a encontrar al leer el Antiguo Testamento. No tomar nada literal en el Antiguo Testamento. Hay que saber el contexto histórico, hay que saber hacia qué año, hacia qué tiempo fue escrito ese libro. Es muy importante tener esas concepciones claras, cuál es la intención del autor. Muchas gracias, que Dios los bendiga y si no te has suscrito, por favor hazlo, dame un me gusta y comparte. Hasta la próxima. Chao, chao.